Buenos días, tardes o noches, dependiendo desde dónde me acompañéis y a la hora que escuchéis este podcast. El amor de la sabiduría eterna, de San Luis María Griñón de Montfort. Os dejaré en la descripción del podcast todos los capítulos y al finalizar, si te gusta mi lectura, en la pantalla te dejo el listado a este podcast. Este es el episodio 3 y os leeré el segundo punto del primer capítulo. Pero antes de comenzar, hacemos la oración de invocación al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Segundo punto de este primer capítulo. Para amar y buscar a la divina sabiduría es necesario conocerla. Definición y división del argumento. Si nos atenemos al sentido del término sabiduría, quiere decir ciencia sabrosa, o sea, el gusto de Dios y de su verdad. Hay varias clases de sabiduría. En primer lugar, distingamos la sabiduría verdadera de la falsa. La verdadera es el gusto de la verdad, sin mentira ni disfraz. La falsa es el gusto de la mentira, con apariencia de verdad. La falsa es la sabiduría o prudencia humana, a la que el Espíritu Santo divide en terrena, carnal y diabólica. La verdadera sabiduría se divide en natural y sobrenatural. La natural es el conocimiento de las cosas naturales en sus últimos principios. La sobrenatural es el conocimiento de las cosas sobrenaturales y divinas en su propio origen. La sabiduría sobrenatural se divide en sustancial e increada y en accidental y creada. La sabiduría accidental y creada es la comunicación que hace de sí misma a los hombres la sabiduría increada. En otras palabras, es el don de la sabiduría. La sabiduría sustancial e increada, a su vez, es el Hijo de Dios, segunda persona de la Santísima Trinidad, es decir, la sabiduría eterna en la eternidad y Jesucristo en el tiempo. Hablemos de esta sabiduría eterna. La contemplaremos subiendo hasta su origen en la eternidad, en el seno del Padre, como objeto de sus complacencias. La veremos brillar en el tiempo, durante la creación del universo. Luego la contemplaremos en su encarnación y su vida mortal. Y por último, la encontraremos gloriosa y triunfante en el cielo. Terminaremos nuestro estudio examinando los medios necesarios para adquirirla y conservarla. Dejo, pues, a los filósofos los argumentos de su ciencia. Son inútiles. Y dejo a los alquimistas los secretos de su sabiduría mundana. Con los hombres hechos, sin embargo, exponemos un saber, pero no un saber del mundo. Hablaré, pues, a las almas perfectas y predestinadas de la verdadera sabiduría, de la sabiduría eterna, increada y encarnada. Capítulo 2. Origen y excelencia de la sabiduría eterna. Aquí es preciso exclamar con San Pablo: qué abismo de riqueza, de sabiduría y de conocimiento el de Dios.
Su generación, ¿quién la contará? ¿Habrá un ángel tan iluminado, un hombre tan atrevido que intente narrar como conviene el origen de la sabiduría? Aquí es preciso cerrar los ojos para no quedar deslumbrado ante la luz tan viva y resplandeciente. Aquí es preciso que enmudezca toda lengua para no empañar tan acabada hermosura al tratar de darla a conocer. Aquí es preciso que todo espíritu se anonade y adore, temoroso de verse oprimido por el peso inmenso de la gloria de la divina sabiduría al intentar sondearla. Primer punto. La sabiduría divina en relación con el Padre. Sin embargo, esta es la idea que de ella nos ofrece el Espíritu Santo, adaptándose a nuestra debilidad. En el libro de la sabiduría escrito para nosotros, la sabiduría eterna es efluvio del poder divino, emanación purísima del Omnipotente. Por eso nada inmundo se le pega. Es reflejo de la luz eterna, espejo nítido de la actividad de Dios e imagen de su bondad. Es la idea sustancial y eterna de la divina belleza, manifestada San Juan Evangelista en el éxtasis maravilloso de la isla de Patmos, cuando exclamó: «Al principio ya existía la palabra, el Hijo de Dios o la sabiduría eterna. La palabra se dirigía a Dios y la palabra era Dios». En diversos pasajes de los libros salomónicos se habla de ella cuando se lee que la sabiduría fue creada, o mejor, engendrada desde el principio, antes que todas las cosas y todos los tiempos. Ella dice de sí misma: «Desde el principio me tiene formada, desde el comienzo, antes de la tierra. Cuando no existía el abismo, ya estaba». En esta belleza soberana encontró el Padre sus complacencias en la eternidad y en el tiempo. Así lo afirmó él mismo el día del bautismo y de la transfiguración de Cristo: «Este es mi Hijo, a quien yo quiero, mi predilecto». Ella es aquella claridad luminosa e incomprensible, parte de cuyos rayos penetraron a los apóstoles, transportándolos en éxtasis durante la transfiguración. Ella es una realidad noble, sublime, inmensa, infinita y más antigua que el universo. Si no hallo palabras con las cuales expresar la infinita idea que me he formado de esta belleza y dulzura soberanas, aun cuando esta idea esté muy por debajo de la realidad, ¿quién podrá hacerse de ella una idea exacta y explicarla como conviene? Solamente tú, Dios soberano, porque sabes que es ella y puedes revelarla a quien tú quieres. Segundo punto. Acción de la sabiduría en las almas. La sabiduría se define a sí misma, sobre todo considerando sus efectos y acción en las almas. No mezclaré mis mezquinas palabras con las suyas para no disminuir su esplendor y sublimidad. La sabiduría se alaba a sí misma, se gloria en medio de su pueblo, abre la boca en la asamblea de Dios y se gloria delante de sus potestades. Será ensalzada en medio de su pueblo y admirada en la plena congregación de los escogidos, y recibirá alabanzas de la muchedumbre de los elegidos, y será bendita entre los benditos, y dirá: «Yo salí de la boca del Altísimo, y como niebla cubrí la tierra. Yo hice nacer en los cielos la luz indeficiente, y habité en el cielo, con mi trono sobre columnas de nubes. Yo sola rodeé el arco del cielo, y pasé por la hondura del abismo. Regí las olas del mar y los continentes, y todos los pueblos y naciones. Por todas partes busqué descanso y una heredad donde habitar. Entonces el Creador del universo me ordenó, el Creador estableció mi morada. Habita en Jacob, sea Israel tu heredad. Desde el principio,
antes de los siglos me creó, y no cesaré jamás. En la morada santa, en su presencia ofrecí culto, y en Sión me establecí. En la ciudad escogida me hizo descansar, en Jerusalén reside mi poder. Eché raíces entre un pueblo glorioso, en la porción del Señor, en su heredad. Crecí como cedro del Líbano y como ciprés del monte Hermón. Crecí como palmera de Engadí y como rosal de Jericó. Como olivo crecí en la paradera y como plátano junto al agua. Perfumé como cinamono y espliego y di aroma como mirra exquisita, como incienso y ámbar y bálsamo, como perfume de incienso en el santuario. Como terebinto extendí mis raíces, un ramaje bello y frondoso. Como vid hermosa retoñé, mis frutos y flores son bellos y abundantes. Yo soy la madre del amor hermoso, y del temor y de la ciencia y de la santa esperanza. En mí toda gracia y el camino de la verdad. En mí toda la esperanza de vida y virtud. Venid a mí, que me amáis, y saciaos de mis frutos. Mi nombre es más dulce que la miel, y mi herencia mejor que los panales. Se hará memoria de mí en toda la serie de los siglos. El que me come tendrá más hambre, el que me bebe tendrá más sed. El que me escucha no fracasará, el que me pone en práctica no pecará. Los que me esclarezcan tendrán la vida eterna. Todo esto es el libro de vida, la alianza con el Dios Altísimo y el conocimiento de la verdad. Todos estos árboles y plantas a las cuales se compara la sabiduría y que poseen frutos y cualidades tan diferentes, simbolizan la gran variedad de estados, funciones y virtudes que producen las almas. Estas, como cedros, por la elevación de sus corazones hacia el cielo, como cipreses, por la meditación continua de la muerte, como palmeras, por la humanidad en soportar sus fatigas, como rosales, por el martirio y efusión de su sangre, como plátanos al borde de las aguas, como terebintos que extienden sus ramas a lo lejos, por la dilatación de su caridad para con el prójimo, como plantas olorosas, el bálsamo, la mirra, etc., para la vida apartada y el deseo de ser más conocidos de Dios que de los hombres. Después de haberse manifestado como madre y manantial de todos los bienes, la sabiduría exhorta a todos los hombres a dejarlo todo para desearla solamente a ella, pues no se da, en expresión de San Agustín, sino a quienes la buscan con ardor que merece realidad tan maravillosa. En los versículos 21 y 22, la divina sabiduría indica 3 grados de piedad, el tercero de los cuales constituye la perfección. Son, primero, escuchar a Dios con humilde aceptación. Segundo, obrar en Él y por Él con perseverante fidelidad. Y tercero, adquirir la luz y unción necesarias para inflamar a los demás el amor a la sabiduría y conducirlos a la vida eterna. Capítulo 3. Maravillas del poder de la sabiduría divina en la creación del mundo y del hombre en la creación del mundo. La sabiduría eterna comenzó a brillar fuera del seno de Dios cuando, después de toda la eternidad, creó la luz, el cielo y la tierra. Dice San Juan que todo fue creado por la palabra, es decir, por la sabiduría eterna. Salomón, a su vez, la define como madre y artífice de todas las cosas. Nótese bien que no la llama solamente artífice del universo, sino madre del mismo, porque el artífice no ama ni cuida su obra, como lo hace la madre con su hijo. Una vez creadas todas las cosas, la sabiduría permanece en ellas para contenerlas, sostenerlas y renovarlas.
Esta belleza soberanamente recta, después de crear el mundo, estableció el orden maravilloso que reina en él, y cuanto hay en él, lo escogió, organizó, sopesó, añadió y contó. Extendió los cielos, colocó ordenadamente el sol, la luna, las estrellas y los planetas, estableció los fundamentos de la tierra, fijó límites y leyes al mar y a los abismos, moldeó las montañas, lo pesó y equilibró todo, hasta las mismas fuentes. Finalmente, dice ella misma, yo estaba junto a Dios y dictaba leyes con precisión tan perfecta y con variedad tan agradable a la vez, que todo era como un juego con el cual me divertía y me complacía mi Padre. Efectivamente, este inefable juego de la sabiduría de Dios puede verse en las diferentes criaturas con que pobló el universo, porque, sin hablar de las distintas especies de ángeles, casi infinitas en número, ni del tamaño diferente de los astros, ni de la desigualdad de los temperamentos humanos, qué admirables cambios no vemos en las estaciones y los tiempos, qué variedad de distintos en los animales, qué diversidad en especies en las plantas, de hermosura en las flores y de sabor en los frutos. El que es sabio lo comprenderá. ¿A quién se ha manifestado la sabiduría? En efecto, solo Él comprenderá estos misterios de la naturaleza. La sabiduría ha revelado estos misterios a los santos, como leemos en sus biografías. Por ello, a veces, se maravillaban tanto al contemplar la belleza, suavidad y orden que la divina sabiduría ha colocado en las cosas más pequeñas, tales como las abejas, las hormigas, la espiga de trigo, una flor, un gusanillo de tierra, que quedaban arrobados y extasiados ante ellas. En la creación del hombre, el hombre, vivo retrato de la divinidad. Si el poder y dulzura de la sabiduría eterna han brillado tanto en la creación, belleza y orden del universo, han fulgurado mucho más en la creación del hombre. Este, en efecto, constituye su obra maestra, la imagen viviente de su belleza y perfecciones, el vaso maravilloso de sus gracias, el tesoro admirable de sus riquezas y su único lugarteniente sobre la tierra. Tú, que por tu sabiduría formaste al hombre para que dominara las criaturas salidas de tus manos. Para gloria de este maravilloso y poderoso artista, sería preciso explicar aquí la belleza y excelencia originales que el hombre recibió de ella en su creación. Pero el pecado infinito que éste cometió, cuyas tinieblas y manchas recayeron también sobre mí, miserable hijo de Eva, ha entenebrecido de tal manera mi entendimiento que solo puedo hablar de ella con tremenda imperfección. Hizo, por decirlo así, una copia o imagen resplandeciente de su inteligencia, de su memoria y voluntad para infundirla en el alma del hombre, para que éste fuera un vivo retrato de la divinidad. Encendió en su corazón la hoguera del amor puro de Dios, formó para él un cuerpo totalmente luminoso y encerró en él, como en síntesis, las múltiples perfecciones de los ángeles, de los animales y de las demás criaturas. Todo en el hombre era luminoso, sin tinieblas, hermoso, sin fealdad, puro, sin mancha alguna, armonioso, sin desorden ni defecto o imperfección. Tenía en la inteligencia la luz de la sabiduría como patrimonio para conocer con perfección a su Creador y a las criaturas. Tenía en el alma la gracia de Dios para ser inocente y agradar al Altísimo. Estaba dotado de inmortalidad en el cuerpo. Ardía en su corazón el amor puro de Dios, sin temor a la muerte, y amaba a Dios continuamente y por Él mismo, sin interrupción ni segundas intenciones. Por último, era tan divino que vivía constantemente fuera de sí mismo, arrobado en Dios, sin pasiones que vencer ni enemigos que combatir.
Oh, generosidad de la sabiduría eterna para con el hombre. Oh, feliz estado el del hombre en la inocencia. Desgracia suprema del pecado. Pero, oh desgracia suprema, este vaso de Dios se quiebra en 1000 pedazos. La hermosa estrella cae por tierra. El ardiente sol se cubre de fango. El hombre peca, y al pecar pierde su sabiduría, inocencia, hermosura e inmortalidad. En una palabra, pierde todos los bienes recibidos mientras le asalta infinidad de males. Su inteligencia queda embotada y entenebrecida. Ya no puede ver nada. Su corazón se vuelve de hielo para con Dios. Ya no lo ama. Su alma queda ennegrecida por el pecado. Se asemeja al demonio. Surgen desordenadas las pasiones. Ya no es dueño de ellas. No le queda otra compañía que la del demonio. Se ha convertido en morada y esclavo suyo. Las criaturas se rebelan y le hacen la guerra. En un momento, el hombre se ha convertido en esclavo del demonio, objeto de la ira divina y víctima del infierno. Se encuentra tan repugnante a sí mismo que, avergonzado, corre a esconderse. Se siente maldecido y condenado a muerte. Se ve arrojado del paraíso terrenal y pierde su derecho al cielo. Se ve condenado a llevar una vida carente de esperanza y felicidad y llena de desgracias en esta tierra maldita. Tendrá que morir como un criminal. Después de la muerte será condenado, como el diablo, en cuerpo y alma por la eternidad. Y todo esto para él y su descendencia. Esta fue la espantosa desgracia en que se precipitó el hombre al pecar, y esta la justa sentencia que la justicia divina pronunció contra él. En semejante estado, la situación de Adán parece desesperada. Ni los ángeles ni las criaturas pueden ayudarle. Nada es capaz de redimirlo, porque era demasiado bello y perfecto en su creación, y a consecuencia del pecado quedaba demasiado asqueroso y repugnante. Se ve arrojado del paraíso y de la presencia de Dios. Tiene conciencia de que la justicia de Dios lo perseguirá a él y a toda su descendencia. Ve que se le cierra el cielo y se le abre el infierno, sin que nadie pueda abrirle el primero y cerrarle el segundo. Muchas gracias si has llegado hasta aquí escuchando este episodio, y dejamos para el próximo viernes, si Dios quiere, la continuación de la lectura en el capítulo 4, Prodigios de la bondad y misericordia de la sabiduría eterna antes de la encarnación. Muchas gracias de nuevo y que Dios te bendiga.